Las aguas de la separación. 550606. Predicado el lunes 6 de junio de 1955 en el Estadio Porter en Macomb, Georgia, 1 hora y 17 minutos. Amigos, estoy muy feliz de estar aquí de nuevo esta noche para ministrar en el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Al escuchar esa vieja canción, solo cree, todo es posible, pienso en cuántas veces me han llamado al púlpito, en diferentes idiomas alrededor del mundo, en diferentes iglesias y pueblos. Ahora, antes de comenzar el servicio de esta noche, sabiendo que tenemos un tiempo limitado, inclinemos nuestros rostros y hablemos con el Rey de Reyes por un momento. Padre Celestial, venimos a ti esta noche en el nombre del Señor Jesús. Primero, invocando ese nombre, porque se nos ha prometido que si pidiéramos algo en su nombre, lo recibiríamos. No tenemos justicia propia. Venimos indignos, suplicando misericordia, no juicio, sino misericordia. Y te pedimos que tengas misericordia de nosotros esta noche. Perdónanos nuestros pecados y transgresiones. Sin saber si esta será nuestra última noche sobre la tierra. Mañana podríamos estar en tu casa. Oramos, Dios, si hay alguien entre nosotros que no esté listo en este momento, o si hay algún pecado entre nosotros, quítalo ahora mismo, para que tengamos libertad en la hora de nuestra muerte y la partida de esta vida. Recuerda, Padre, a los enfermos y afligidos esta noche. Que el Espíritu Santo, en su gran misericordia, venga esta noche y sane a todos los enfermos y afligidos. Concédelo, Señor. Perdónanos, te lo pedimos de nuevo. Profundiza en la palabra, te lo pedimos, y llévala a los corazones de las personas y fortalécelas para la fe. Por esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, mañana, supongo, pensé, tal vez esta noche, todavía no lo he visto. Se supone que el hermano Moore estará aquí para hablar por nosotros, y estoy entrando en algo que rara vez hago. Intentar hablar y luego orar por los enfermos. Y al comprender esto, aunque somos solo un pequeño grupo este lunes por la noche, debo decir que es un ministerio diferente, especialmente el que el Padre Celestial me ha dado para ministrar a la gente. Es una unción diferente, el mismo espíritu. Al igual que hay diferentes dones, pero el mismo espíritu. Y un espíritu. Cuando predicas, sientes que te estás fortaleciendo. Y el otro tipo. Una visión te hará más bien que predicar 6 horas en el púlpito con todas tus fuerzas. Te quita algo. Y confío en Dios que el hermano Moore se dará prisa, porque sin duda lo necesito. Juan 14:13 Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 16:23 Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. 2 Ahora, quizás mañana por la noche, y el hermano Argan Brigg, uno de los, creo, presidentes de los empresarios cristianos del Evangelio Completo Internacional, estará aquí mañana por la noche y se quedará con nosotros algunas noches. Inmediatamente después del servicio aquí, volaremos a Zurich, Suecia, para comenzar allí, justo un día después de terminar este servicio. Tenemos una agenda bastante apretada por un buen rato, viajando a Canadá y alrededores. Y tengo entendido que el hermano Tons, no tengo tiempo para hablar con él, pero creo que su esposa viene mañana. ¿Es cierto, hermano Tons? Vino desde Sudáfrica para visitarlo mientras está aquí. Tengo algo que contarle, hermano Tons, un poco más tarde, en cuanto llegue el hermano Jack para que pueda atenderlo. Y sobre sus negocios aquí en Estados Unidos y lo que hace en Sudáfrica por la gente. El hermano Toms estuvo presente en la mayor parte de la reunión africana, ya que nosotros estábamos allí, y vio al Señor en su gran poder. Entendí esta noche, cuando vinieron a buscarme, que él está dirigiendo el servicio de instrucción de la tarde. El hermano Toms es un hombre muy instruido en las escrituras sobre la sanidad divina. Se sentó con mi viejo amigo, el hermano Bosworth, y con Tommy Osborne, y con muchos de esos grandes maestros de la época. Ahora, quiero felicitar al hermano Bosworth. No conozco a nadie en la tierra que conozca más de las escrituras sobre la sanidad divina que F. Bosworth. ¿Cuántos han conocido a F. Bosworth? Veamos sus manos. Claro, no es un desconocido en ningún lugar del mundo. Probablemente vendrá esta semana. Recibí una invitación para ir a Boston a un gran auditorio con capacidad para, creo, 12.000 personas, por $100 a la semana, solo durante 3 semanas. ¿Se imaginan? Recoger un par de ofrendas lo resolvería. Pero no pude aceptarla, porque ya tenía un compromiso con bastante tiempo de anticipación.
El hermano Schoeman de Sudáfrica, creo yo, el presidente de la asociación ministerial, dejará Suecia inmediatamente después de que nosotros salgamos de allí, y nos reuniremos en servicios fijos, regresaremos a África, a Tanganyika, y así sucesivamente, por las diferentes partes del mundo. 3. Ahora, esta noche, queremos hablar un poco sobre la palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Hermano Tons, acabo de escucharlo hace unos momentos, leyó una escritura, de la Biblia, que ciertamente aprecio. Ahora, quiero leer un poco para acompañar eso, que se encuentra en Efesios, capítulo 5. Me gusta el libro de Efesios, ¿no? Solo creo, sé que los ministros lo apreciarán. Efesios, si no fuera por el libro de Efesios, difícilmente sabría cómo podría abordarlo. Verán, hay dos escuelas de pensamiento. Una de ellas es calvinista. La otra es arminiana. Bueno, por supuesto, saben que pertenezco a la escuela calvinista, siendo bautista. Entonces, lo que sucedió, ambas se descontrolaron. Una se fue a la semilla de una manera, y la otra se fue a la semilla de otra manera. Pero creo que el libro de Efesios los trae de vuelta a ambos y los pone en el punto donde deben estar. Así que me gusta mucho el libro de Efesios. Nos mantiene en orden, hermanos, en nuestra teología, ¿no es así? El libro de Efesios, y me gusta mucho. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 4. Ahora, esta noche, deseo leer del capítulo 5, 1 o 2 versículos, y los versículos 25 y 26. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y purificarla mediante el lavamiento del agua por la palabra. El tema es, las aguas de la separación. Volviendo al Antiguo Testamento, donde nuestro hermano acaba de leer la lección de las Escrituras esta noche, para enseñar un poco de la palabra, si Dios quiere. Ahora, mañana, el Antiguo Testamento. Mucha gente simplemente descarta ese libro antiguo cuando en realidad es, la sombra del Nuevo. La única manera de sentir que estoy a medio camino es mirar atrás en el Antiguo Testamento y ver las sombras. Entonces sé cómo debería ser el Nuevo Testamento. Si el Antiguo Testamento era una sombra, si vieras el sol poniéndose a tus espaldas y te dirigieras hacia tu sombra, podrías saber fácilmente quién eres, por el aspecto de tu sombra. Y todo el Antiguo Testamento era una sombra del Nuevo. De esa manera, al enseñarlo desde la perspectiva del Antiguo Testamento, tendrías una idea general de lo que será el Nuevo Testamento. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5, 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 5. Ahora bien, en este gran viaje que emprendieron los hijos de Israel, en el contexto de este pasaje que ahora consideramos, cuando Moisés descendió a Egipto y lo sacó de allí, Dios, en su misericordia, estaba preparando el camino para que su pueblo, después de haber pecado, se reconciliara con él. ¡Qué hermosa imagen del antiguo modelo! Quiero que vean cómo Dios obró milagros cuando Moisés descendió para liberar a los hijos de Israel. El pueblo había entrado en una época similar a la actual. Por cierto, el viaje de Egipto a Palestina fue un símbolo de la iglesia en su camino actual. Así como ellos fueron guiados naturalmente, nosotros somos guiados espiritualmente. Sé que muchos maestros de escuela dicen que la tierra prometida representaba el cielo, pero creo que representa el milenio, porque aún había guerras y problemas en la tierra prometida. Ellos suben y, en mi opinión, la iglesia esta noche está en la etapa de la antigua era de la iglesia en Cades Barnea, donde están vagando después de negarse a caminar en la luz. Por eso creo que América esta noche, nuestra hermosa tierra está sumida en la confusión. Parece que no podemos tener un avivamiento. Se ha predicado suficiente evangelio por toda América, y Dios ha obrado suficientes señales y prodigios para convertir a 1000 naciones esta vez. Grandes hombres han recorrido el país. Billy Graham y Oral Roberts, y muchos de los grandes hombres del mundo hoy predicando el evangelio de liberación, etc., y grandes multitudes salen, escuchan, regresan, se sientan, siguen con su rutina. Si tan solo supieras, amigo, eso es espiritual. Tienes que darte cuenta de que cada persona tiene un espíritu en ella. Y si la persona pudiera ver qué clase de espíritu dominaba tu vida, que actuaste diferente hacia Cristo, te avergonzarías. No importa cómo te vistas ni lo bien lo popular que seas con la gente, sin embargo, en tu corazón, si Dios pudiera ver tu corazón a través del espejo. Muchas veces, al tratar asuntos espirituales, se les ve cuando se van. Alguien me preguntaba hace poco.
Estaba en Calgary, Canadá, y entró un chico. Lo tenían con una camisa de fuerza. Y llegaron al fondo del salón. Estaba maldiciendo y dando alaridos, algo que nunca había oído en mi vida. El padre intentaba sujetarlo, y cuando entró, me miró y dijo: William Branham, no tienes nada que ver conmigo. Bueno, el padre levantó la vista. Dijo: ni siquiera sabe su propio nombre. ¿Cómo supo el tuyo? Yo estaba parado a gran distancia de él. Oh, cómo me maldecía y daba alaridos. Y dijo: no tienes nada que ver conmigo. Y le pregunté al público si podían ser reverentes. Los acomodadores vinieron a sacarlo. Justo entonces vi al Espíritu Santo, el ángel del Señor, salir. Dije: ahora tráelo aquí un momento. Cuando fueron a traerlo, empezó a patalear, a echar espumarajos y a morder. Llevaba una camisa de fuerza, y lo acercaron a... Y entonces, cuando la visión llegó y le contó exactamente lo que era, un pecado cometido por su padre que causó que el niño estuviera en esa condición. El padre cayó al suelo y se arrepintió. Y cuando ese espíritu maligno se alejó del niño, miles de personas en el lugar de la estampida esa noche, lo vieron, como una araña enorme flotando en una sombra negra. Dios mío. Todo estaba en silencio. Y salió del lugar, atravesó el edificio y se fue. Muchas veces los vemos en diferentes formas. Hace poco vi uno que salía de una mujer, parecido a un murciélago, con grandes pelos colgando bajo las patas, y demás. Y con las alas completamente extendidas, completamente hacia arriba. Son espíritus malignos. Y muchas veces es alguien que luce tan hermoso por fuera, pero que solo podía mirar por dentro y ver qué es. Estamos dominados por el espíritu. Ahora, vemos que los hijos de Israel, después de que Dios le prometiera a Abraham que su descendencia peregrinaría 400 años y que él lo liberaría bajo una mano de liberación, nació un hombre llamado Moisés, un niño muy peculiar. Claro, creo que los dones y los llamamientos son irrevocables. No puedes convertirte en algo que no eres. No eres, discrepo un poco con ustedes, algunos de ustedes, hermanos de la lluvia tardía, en eso de la imposición de manos y la entrega de dones. Discrepo con ustedes bíblicamente. Creo que naces de Dios. Dios ha establecido ciertas cosas en la iglesia. Dios lo hizo. Y por mucho que quiera ser otra cosa, no podría obligarme a tener ojos marrones ni aunque los quisiera. Son azules. Génesis 15:13 y dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Romanos 11:29 porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. 9 ¿quién, afanándose, podrá añadir un codo a su estatura? Debemos hacer lo que podamos con lo que tenemos. Lo que Dios nos ha ordenado hacer, si te mantienes fiel a tu llamado y permaneces en él, Dios te usará. Si intentas pasar por alto y hacer otra cosa, te encontrarás arruinado en algún punto. Siempre es así. Y así es la raza humana. La encuentras haciendo eso. Cuando Moisés salió, niño extraño, nacido peculiar, Dios estaba con él. Y cuando tenía 40 años, pensó que seguramente los hijos de Israel entenderían que debía liberarlos, pero no lo hicieron. Así que tuvieron que permanecer en cautiverio 40 años más. Pero cuando salió y comenzó a hacer milagros en Egipto, Dios estaba con él. Luego, cuando sacó a los hijos de Dios, entonces dijo: una multitud mixta fue con ellos. Mira, lo sobrenatural se había hecho, y cuando lo sobrenatural se haga, realmente llamará a todas las clases y a todos los tipos juntos. Todo el mundo quiere mirar más allá de la cortina, sin importar dónde estés o quién seas. Éxodo 12:38 subió también con ellos una multitud mixta, y ovejas y vacas, y muchísimo ganado. Mateo 6:27 ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Lucas 12:25 ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Hace un tiempo, estaba sentado en California. Un hombre muy conocido entre los seguidores del Evangelio completo tenía una gran iglesia allí. Salió. Vestía muy bien. Había un ministro presbiteriano sentado a mi lado. Nadie me conocía. Simplemente me acerqué, con el abrigo puesto. El hombre es un muy querido amigo mío. Y hablaba, claro, con un estilo predominante. Y este hombre, sentado allí, me dijo: ¿crees que eso parece un siervo de Cristo? Y yo dije: bueno, no soy su juez. Dije: a mí me parece bien. Y él dijo: bueno, escucha, dijo, todo este fanatismo por la sanidad divina. Dijo: ¿sabes qué? Dijo: hace poco pasó mucha gente por aquí. Dijo:
Una vez, la iglesia presbiteriana tenía toda la costa oeste bajo control. Dijo. Teníamos iglesias, grandes iglesias por todas partes, grandes congregaciones, la iglesia líder de la costa oeste. Dijo. Luego llegó la ciencia cristiana y, cuando llegó, empezaron a alcanzar un estado mental de la mente sobre la materia. Y añadió. ¿Sabes? Destrozó a la iglesia presbiteriana. Dijo. Ahora viene esto de aquí, y añadió. Y entonces empieza. Le dije. Mira, amigo, no sé quién eres. Él dijo. Bueno, soy ministro presbiteriano. Bueno, le dije, soy predicador bautista. Así que le dije. Déjame decirte algo. Si ustedes, los presbiterianos, se hubieran mantenido fieles a la voluntad de Dios y hubieran enseñado la palabra de Dios, nunca habrían tenido excusa para que surgiera el fanatismo. Dije. La razón por la que plantean estas cosas es porque ustedes bajaron las rejas, porque no les dieron el pan de vida a los niños hambrientos. Ha llegado la hora. Y si no pueden comer de la palabra verdadera, comerán de un cubo de basura o de cualquier otra cosa que puedan comer, porque tienen hambre. 11. ¿De qué se trata esta noche? Los hijos de Dios necesitan ser alimentados con la verdadera palabra de Dios, de así dice el Señor. La sanidad divina es correcta. Las almas la anhelan. Si no llega por un lado, el diablo la disfrazará y la traerá por otro. Así que la anhelan. Y saben que es verdad. Al acercarse a Dios, la encuentran. Bueno, cuando se encuentra lo sobrenatural, todo hombre intenta ver más allá de la cortina. No importa quién sea, quiere ver de dónde viene, a dónde va, todo lo relacionado. Solo hay un libro que puede decirte eso. Este. Te dice quién eres, de dónde vienes y a dónde vas. Es el único libro que existe, y es la Biblia, que te dirá quién eres, de dónde vienes y a dónde vas. 12. Ahora, quiero que se fijen. Subieron, una multitud diversa, y eso causó problemas entre ellos al llegar. Pero Dios, en su soberana misericordia, no queriendo que nadie perezca, sino que todos se arrepientan, siempre prepara una vía de escape para quienes desean venir por ella. Lo hizo en el mundo antediluviano. Lo hizo cuando llamó a Noé, o, mejor dicho, a Moisés, llamando a Israel. Lo hizo en los días del Señor Jesús, y lo sigue haciendo hoy, justo antes de que los juicios azoten al mundo. Dios está llamando a un pueblo, a aquellos que están dispuestos a caminar y a aceptar la preparación de Dios para escapar de la ira que viene sobre la tierra. Y confío en que nadie que esté en la presencia divina esta noche, o que lo esté, tendrá que quedarse aquí y sufrir la gran ira de Dios, que pronto vendrá sobre la tierra. No hay forma de escapar de ella. 2 Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 13. Escuchen, sí, escuchen esto, anoten. Si Dios no actúa y envía juicio a estas naciones de inmediato, tendrá que resucitar a Sodoma y Gomorra y disculparse con ellas. Así es, estamos al final del camino. Él es justo, y no puede permitir que nos salgamos con la nuestra con lo que ellos hacen ahora, y ser justo. Tendría que disculparse con aquellos a quienes destruyó en el pasado. Así que estamos al final del camino. Les conviene revisar su condición espiritual a cada hora del día y estar preparados. Porque no saben a qué hora llegará. Dios ha abierto un camino. Lo está enviando todo. La predicación de la palabra, señales, prodigios. A uno le da el mensaje de la predicación, a otro el mensaje de las señales, a otro todo. No queriendo que nadie perezca, ordenando sus dones en la iglesia, etc., y aún así, la gente sigue adelante, como si no le hubieran prestado atención. Si tan solo se dieran cuenta de que en su alma había un espíritu del diablo que dominaba su vida. No podía ser otra cosa. 2 Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 14. Una noche antes de irme, quiero hablar sobre demonología y mi experiencia personal con ella, para que entiendan de qué se trata. Ahora, observen cuando llegaron al desierto y se metieron en problemas, etc. Nuestro amado Padre Celestial, no queriendo que nadie perezca, como dije, creó todos los símbolos antes del fin del mundo, o antes de este tiempo. Él les dijo a Moisés y a Aarón, tomen una novilla roja, sin mancha, sin yugo, y debe ser sacrificada ante el sumo sacerdote. ¿Cómo debía ser arrebatada, quemada y convertida en agua de separación? Repasemos ese proceso en unos momentos. En primer lugar, al ser una novilla, era un animal de sacrificio que representaba al Señor, el portador de la carga. El buey de trabajo, que sale y trabaja.
Después, indicaba que debía ser roja, un rojo sólido, sin una mancha ni una imperfección de nada más que rojo. Ahora bien, el rojo, para nosotros, representa peligro. El rojo no es un buen color para nosotros, en términos mundanos. El rojo a veces significa señal de peligro. Pero el rojo también, en las escrituras, representa redención. El rojo ha sido la señal de redención de Dios, castigo. ¿Se han fijado en que a lo largo de las escrituras, desde los días de Adán hasta nuestros días, ha sido una sola veta roja escarlata? Sangre. A menudo me pregunto cómo las personas pueden rechazar la sangre del Señor Jesús como lo hacen después de ver su sufrimiento. Números 19, 2. Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, sin defecto, en la cual no haya falta alguna, sobre la cual no haya sido puesto yugo. Números 19, 3. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, para que la saque fuera del campamento, y la degollará en su presencia. 2 Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hace tiempo, un gángster recibió un disparo en Chicago. Y donde la sangre de su prójimo se derramaba en el suelo, la rodeaban para no tocarla al dispararle al criminal en la calle. Entonces pensé, ¿no es extraño? Tienen mucho cuidado de no pisar la sangre de su prójimo, pero todos los días pasan por encima de la sangre de Jesucristo como si no fuera nada. Lo consideran algo impío, simplemente siguen adelante, sin importarles. Predica la sangre. Se ríen en tu cara, de predicar la sangre. 16. Fíjense cómo debe apreciarse. Hace un tiempo, en Illinois, en cierto museo, pasaba por allí, mirando a mi alrededor. Me gusta observar diferentes paisajes, escenas y arte. Me gusta ver a Dios en todo lo que miro. Y vi a un anciano de color allí, con solo un pequeño mechón de pelo en la nuca. Llevaba el sombrero sobre el pecho, así, caminando y mirando. Miró hacia una especie de pequeña jaula de cristal. De repente, dio un paso atrás, dio un salto. Lo vi con los ojos cerrados, rezando una pequeña oración o algo así. Me quedé mirándolo un momento, asombrado por el anciano. Levantó la cabeza y dijo: Gracias, Señor. Bajó la mirada. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Pensé, me pregunto qué estará mirando este anciano. Caminé hacia donde estaba. Le dije: Buenas noches, tío. Me preguntó: ¿Cómo está, señor? Le dije: Quiero hacerte una pregunta. Soy ministro. ¿Qué te hizo dar un salto y decir esa oración? Me respondió: Mira ahí abajo. Miré hacia abajo y dije: No veo nada más que un vestido. Me preguntó: ¿Ves esa mancha? Le dije: Sí, señor. Me dijo: Tengo la marca del cinturón de esclavo. Dijo: Esa es la sangre de Abraham Lincoln. Y la sangre de ese hombre que yacía allí me quitó el cinturón de esclavo. ¿No te emocionaría un poco también? Levanté la mano y dije: Dios, cuánto te agradezco. Si un hombre de color podía sobresaltarse al pensar en la sangre de Abraham Lincoln al quitarle el cinturón de esclavo, ¿qué debería hacer un cristiano con la sangre de Jesucristo, quien lo liberó de la esclavitud y le dio la libertad? ¿Qué debería ser? Ay, Dios mío, cuando lo pienso. 17. Entonces, Dios abrió un camino, siempre una vía de escape. Luego veo que la vaca roja era roja, y aquí está la ciencia del rojo. Tomás, rojo significa pecado para nosotros. Rojo. Aunque tus pecados sean como el carmesí, rojo. Pero tomas rojo y miras a través del rojo hacia el rojo, se vuelve blanco. ¿Alguna vez supiste eso? Mira a través del rojo hacia el rojo, se vuelve blanco. Y eso es lo que Dios hizo en Jesucristo. La sangre de Jesús fue derramada, que Dios, al mirar a través de su sangre nuestros pecados rojos, los vuelve blancos como la nieve. Aunque tus pecados sean como la grana, serán blancos como la nieve. Oh, cuando pensamos en ello. Esa hermosa ilustración de cómo Dios, para no poder, no querer, ver el pecado del pueblo, hizo una preparación. Isaías 1, 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hace un tiempo, estaba aquí en Hoyo, donde tenía una reunión. Era una reunión maravillosa. El gran estadio, había tanta gente que no podía quedarme en la ciudad. Tengo que orar todo el día. Si vamos a tener estas reuniones, tengo que mantenerme alejado de la gente. Incluso del gerente y todos ellos. Así que me mantengo alejado en oración.
y había estado orando, y, de repente, cuando comía, llegábamos a un pequeño restaurante Dunkard, y las señoritas allí eran personas tan pulcras, de aspecto agradable, y se comportaban muy bien, como damas. Y después de un rato, llegó el domingo y cerraron y fueron a la iglesia. Todas eran muy religiosas. Y cerraron y fueron a la iglesia. Entonces, me dio hambre. No iba a tener un servicio de sanidad esa tarde, así que iba a predicar. Y pensé, mejor voy a por un sándwich, porque no he comido desde hace un par de días. Fui y el pequeño restaurante estaba cerrado, así que crucé la calle hasta un pequeño autocine, como sea que lo llamen. Y al entrar por la puerta, había un policía, más o menos de mi edad, un hombre de unos 40 años, con el brazo alrededor de una mujer, jugando a las tragamonedas. Y el juego es ilegal en Ohio. Son la ley. Pensé, ¿a dónde se está convirtiendo este mundo? Hermanos, todo el mundo le teme al comunismo. Todo el mundo teme que Rusia se adhiera, o que Alemania se adhiera. No tengan miedo de que ninguna nación nos azote. No nos van a azotar. Nos estamos azotando a nosotros mismos. Nuestra propia moral es lo que nos está contaminando. No es el petirrojo que picotea la manzana lo que la daña. Es el gusano en el corazón el que pudre la manzana. Nuestra propia moral entre nosotros es lo que nos está matando. Rechazar a Cristo, vivir la vida como lo hacemos. Eso es lo que nos está matando. 19. Había un policía para hacer cumplir la ley, de pie allí, tal vez un hombre casado con un montón de niños en casa, jugando a una máquina tragamonedas. Pensé, oh, piedad. Miré hacia atrás, una joven camarera estaba allí de pie, vestida de manera muy vulgar, y unos chicos medio borrachos abrazándola, haciendo cosas que no debían hacer. Pensé, Dios mío. Déjenme salir de aquí. Y por casualidad miré a mi derecha, y allí estaba sentada una anciana, lo suficientemente mayor como para ser mi abuela, probablemente de 65 años o más. Vestía esa ropa horrible, ropa corta y diminuta, con esa cosa que parecía morada en la cara, y las uñas de los pies pintadas de la misma manera. Pobre anciana, su piel estaba arrugada y colgante, el cabello muy corto, y de un color azul, donde antes era gris, y todo encrespado. Y pensé, ¿no es terrible? Y sentada con dos ancianos, y ellos borrachos, uno de ellos en verano con un gran abrigo militar. Y dije, ¡ay, Dios mío! Dije, ¿cómo puedes soportarlo? Dije, ¿por qué no lo borras de la faz de la tierra? Entonces estaba allí sentado pensando eso, y de repente, algo me impactó, y el Señor me dijo que me sentara. Me acerqué a un rincón detrás de la puerta y comencé a orar. Pensé, Señor, parece que simplemente lo destrozarías todo, ¿tendrán que criar a mis dos pequeñas Rebeca y Sara aquí en el mundo con semejante situación? Pensé, ¿cómo puedes soportarlo, cuando a una pecadora como yo le da escalofríos pensar en algo así? 20. Bueno, volví allí y tuve una visión que cambió mi perspectiva por completo. Vi un mundo girando. Y noté que a su alrededor había una mancha, como roja, por todas partes. Me pregunté qué sería, y al acercarme, me vi a mí mismo de niño. Y cuando pecaba, veía a Jesús de pie frente a mí, entre Dios y yo, y su sangre actuaba como un parachoques. Cada vez que hacía algo malo, lo golpeaba. Y él decía, Padre, perdónalo. No sabe lo que hace. Y yo hacía otra cosa, y entonces era como el parachoques del coche para protegerme. Dios no soporta el pecado. El día que pecas, te vas. Eso es todo. Pero la sangre de Jesús me protegía, la ira de Dios estaba sobre mí, y mi pecado la atrapaba. Y él decía, Padre, perdónalo. No sabe lo que hace. Y miré y dije, Señor, ¿mis pecados te están tratando así? Y la sangre le corría por el rostro. Me acerqué un poco más. Vi un libro, y mi nombre estaba arriba, con todo tipo de pecados escritos. Dije, ¿me perdonarás? Se tocó el costado y escribió perdonado. Lo arrojó al fondo, detrás de él, al mar del olvido. Y dije, oh, cuánto te aprecio, Señor. Él dijo, estaba dispuesto a perdonarte tus pecados, pero quieres condenarla por los suyos. 21. Eso me planteó una pregunta diferente. Al salir de la visión, me acerqué a ella. El hombre se había levantado y salido. Le pregunté, ¿cómo está? Ella miró a su alrededor, hipando, y fumando un cigarrillo, lo cual creo que es lo más bajo que una mujer podría hacer. Y así estaba fumando un cigarrillo. Dijo, oh, hola. Le pregunté, ¿podría hablar con usted un momento? Dijo, tengo compañía. Le dije, no así. Solo quisiera hablar con usted un momento. Me dijo, siéntese. Le dije, soy predicador del Evangelio, señora. Tiró el cigarrillo.
Y le dije, me llamo hermano Branham. Me preguntó, ¿no es usted el hombre que está aquí abajo? Le dije, sí, señora. Dijo, disculpe por estar en este estado. 22 y le conté exactamente la visión que había tenido. Le dije, la sangre de Jesús, hermana, aún te expía. Mientras seas mortal así, aún tienes la oportunidad de ser salva. Pero le dije, cuando vayas más allá de esa sangre, ya estás juzgada. Le pregunté, no. Me contó su historia, y fue suficiente para destrozarle el corazón a un hombre de piedra. Cómo se crió en un hogar cristiano, con padres metodistas a la antigua usanza, que iban a la iglesia y hacían lo correcto. Se casó con un hombre. Él empezó a beber. Tuvo hijas, que incluso eran miembros de la iglesia. Y cómo había tomado el camino equivocado. Dijo, he pecado y he perdido mi día de gracia. Le pregunté, mira, ¿aún tienes respeto por el Señor Jesús? Ella respondió, sí, Señor. Le dije, entonces no te ha abandonado. Le dije, no, todavía tiene misericordia de ti. Dijo, ¿crees que me recibiría así? Dije, sí, señora. La tomé de la mano, me arrodillé allí, en ese lugar, y, hermano, dividimos el lugar en una reunión de oración, y la llevamos al Señor Jesús. ¿Sí? 23 Eso es todo. Buscamos ver a la gente y cómo la sangre, esa sangre carmesí, aún rodea el mundo, para proteger a quien quiera. Puedes sobrevivir ahora, porque Dios no puede verte. Aún estás bajo la sangre. Pero cuando intentes irte, no sabes si esta noche tendrás que emprender tu viaje lejos de este mundo. Entonces irás a la presencia de Dios, y ya serás juzgado. Porque serás juzgado por la forma en que lo juzgaste a Él. Ahora, el rojo, cuando Dios mira a través del rojo, no ve rojo, ve blanco. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Isaías 1, 18 Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 24 Y luego, observo la vaca alazana, como él dijo que ella debía ser, nunca llevar yugo sobre ella. Si se fijan en cómo representaba a Jesús. Cuando él vino, nunca se unció a ninguna orden mundana. Nunca se puso del lado de los fariseos ni de los saduceos. Se mantuvo libre de ambos. Declaró a Dios a ambos lados. Y otra manera, que debía ser asesinada en presencia del sumo sacerdote. El sacerdote debía ver matar a la vaca. Y lo mismo hizo Jesús, cuando Caifás incluso lo sentenció, etc. Allí fue asesinado en presencia del sumo sacerdote, justo en el Gólgota, donde podía mirar desde el templo y verlo morir, en presencia del sumo sacerdote. ¡Qué imagen! ¿Cómo habla del Señor Jesús? Y luego debía tomar sus dedos, recoger la sangre y hacer 7 rayas a través de la puerta, justo en la puerta de la congregación. Que nadie pudiera entrar por la puerta sin reconocer que algo murió para ir delante de ellos. Era un testimonio público del Señor Jesús. Oh, amigo, quiero que veas eso con todas mis fuerzas. Un testimonio público. 7 llagas que representan las 7 eras de la Iglesia. Las cuales, por Israel, representan las 7 eras de la Iglesia. Estamos en la última, la de la Odisea. Y para cada era de la Iglesia, él era el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Luego debía ser quemado. Todo el cuerpo debía ser quemado y debía ser convertido en aguas de separación, mezclado con agua y guardado en un lugar limpio fuera del atrio. Fíjate, eso representaba, las aguas de separación representaban la palabra de Dios ahora. Lávanos con el agua, con la palabra. La palabra es las aguas de separación. Cristo fue la bestia sacrificial. Y murió para, ustedes, enfermos, escuchen esto. Cristo murió para poder cumplir la palabra. Él era la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y murió creando las aguas de separación, ya que esta es la palabra. Este es Cristo. Cada palabra aquí es Dios mismo, escrita en letra impresa. Recíbela en tu corazón y observa lo que sucede después de recibirla. Simplemente toma cualquier promesa divina. Escucha esto y podrás hacer esta afirmación. Está en grabaciones, en todo. Pero digo esto, y reto a cualquiera. La actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina de esta palabra la hará cumplir, sea cual sea. Si Dios lo dijo, adopta la actitud mental correcta hacia esa palabra y observa lo que sucede. Dios está obligado a cumplir su palabra. Juró por ella. Hablaremos de eso en unas noches.
Levítico 4, 6. Y el sacerdote mojará su dedo en la sangre, y esparcirá de la sangre 7 veces delante de Jehová, hacia el velo del santuario. Números 19, 3. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, para que la saque fuera del campamento, y la degollará en su presencia. Números 19, 4. Y el sacerdote Eleazar tomará de la sangre de ella con su dedo, y rociará de su sangre delante del tabernáculo de reunión 7 veces. Números 19, 5. Y hará quemar la becerra delante de sus ojos. Quemará su piel, su carne, su sangre y su estiércol. Números 19, 9. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca, y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio. Y serán guardadas para la congregación de los hijos de Israel como agua de purificación. Es expiación por el pecado. Juan 1, 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Efesios 5, 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 25. ¿Cómo es que la palabra vino a nosotros como aguas de separación? Ahora recuerden, debía ser guardada, ahora, escuchen atentamente. Debía ser guardada en un lugar limpio. ¿Lo entienden? No en un lugar sucio, asqueroso. Jugando a las cartas, jugando bunco, jugando un poco de lotería en el sótano, teniendo fiestas sociales y bailando. La palabra de Dios debe ser guardada en un lugar limpio, santo, consagrado. La verdadera iglesia del Dios vivo. Guardada en un lugar limpio, porque son las aguas de separación. Sé que eso quema un poco, hermanos. Pero es bueno para ustedes. Guardada en un lugar limpio, fuera de los atrios. Porque es para separar al pecador de su pecado antes de que entre en comunión. Observen. Entonces, cuando un hombre pecó, lo primero que hizo fue venir a las aguas de separación. Un creyente en su viaje, en su camino, hizo algo malo, como nosotros en nuestro viaje. Y esta novilla que iba a ser quemada, para las aguas de separación, tenía cedro, escarlata e hisopo quemados con ella. Lo retomaremos en unas noches, si el Señor quiere, veamos qué es. Madera de cedro. Mucha gente dijo que Cristo murió en una cruz de cornejo. Ojalá tuviéramos tiempo para profundizar en ello. Oh, y el hisopo, donde siempre rociaba la sangre, era una raíz viva, que arrancaron, una artemisa, arrancaron la raíz y todo, y se puso con ella. Todo ello hablando de los oficios de Dios. Cedro, escarlata e hisopo. Al igual que Padre, Hijo y Espíritu Santo, los oficios de la deidad. Como que el mismo Dios vivió en la paternidad, en la filiación y en la dispensación del Espíritu Santo. Todo el mismo Padre, el mismo Dios. Y como que cada una de esas maderas representaba lo mismo, el mismo Dios. Fíjense, también representaba la sanidad divina. Cuando Moisés, en los mandamientos, dio órdenes para la sanación de la lepra, explicó cómo debían matarse las palomas, y sobre esto, el hisopo escarlata y la madera de cedro. Una separación de su enfermedad. Lo mismo que la separación de su pecado. Dios siempre ha tenido una preparación para la sanación, en todas las épocas, en todos los tiempos. Cuando Moisés tomó a los hijos de Israel, y comenzaron a reprender o a quejarse con Moisés, dijeron: Coré es tan buen hombre como Moisés. Y hay más santo que él, y todo eso. Y siguieron su camino, murmurando contra Dios y contra su siervo. Llegaron serpientes y los mordieron, y Moisés intercedió por ellos y Dios le dijo que hiciera una serpiente de bronce. Fue por una razón compleja: perdonarlos por sus reprimendas y sanarlos de sus enfermedades, de las mordeduras de serpiente. Jesús llegó más tarde y dijo: así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Números 16, 3. Y se juntaron contra Moisés y a Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros. Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Números 19, 6. Y el sacerdote tomará madera de cedro, e hisopo, y grana, y lo echará todo en medio del fuego de la becerra. Números 21, 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Porque no hay pan, ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Números 21, 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Números 21, 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado, pues hemos hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros las serpientes.
Y Moisés oró por el pueblo. Números 21:8. Entonces Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. 26. ¿Cómo puedes, hermano, enseñar el Evangelio sin incluir la sanidad divina? Imposible. Es inseparable. Él fue herido por nuestras transgresiones, y por sus llagas fuimos sanados. El mismo Cristo. La misma cosa. La misma sangre. La enfermedad es una pena del pecado. Toda enfermedad proviene del pecado. Puede que no sea directamente de tu pecado, sino hereditaria. Antes de tener alguna enfermedad, no teníamos pecado. Cuando llegó la enfermedad, cuando llegó el pecado, la enfermedad es un atributo o un resultado del pecado. Y no puedes lidiar con el pecado en ningún asunto, a menos que lidieses con la enfermedad. Y no puedes lidiar con la enfermedad, a menos que lidies con el pecado. Ambos van de la mano. Si un gran animal me tuviera aquí esta noche, y sus garras estuvieran en mí, solo cortándome, pero su boca no me molestara, pero si él estuviera, su garra estuviera en mí, no hay necesidad de que intente cortarle el dedo del pie, o cortarle la pata, o lo que sea que me esté clavando. Golpéalo en la cabeza y lo matas todo. Así es. Y cuando golpeas el pecado en la cabeza, matas la enfermedad con él. Todo debe morir al mismo tiempo. No puedes separarlos. Amén. No estoy diciendo amén, pero amén significa así sea. De acuerdo. Lo creo. Puede que haya muchas promesas en la Biblia que no tengo la fe suficiente para cumplir. Pero eso sigue siendo, es lo mismo. Lo creo. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 27. Hace no mucho, todo lo que me enseñaron sobre astronomía y sistemas solares en la escuela, tuve que retractarme por completo. La ciencia surge y declara que algo es perfecto, si está científicamente probado. Unos años después, prueban científicamente que estaba equivocado. Hace 150 años, uno de los científicos más destacados que tuvimos en Francia dijo: si un hombre alcanzara la increíble velocidad de 48 kilómetros por hora, demostraría que la gravedad lo alejaría de la Tierra. Hermano, hoy en día no le prestan atención. Van a 1600 kilómetros por hora y siguen intentando ir más rápido. Pero el problema es que, con la ciencia, ellos siguen adelante, y nosotros, los predicadores, nos quedamos quietos. Eso es todo. Siguen adelante hasta que pueden dividir un átomo. Pero cuando mencionamos la sanidad divina, o algo así, ya veremos qué dijo Moody al respecto. ¿Qué dijo el doctor fulano? Ellos tenían razón en su época, nosotros seguimos adelante. La ciencia solo puede ascender hasta cierto punto y luego retrocede. Tenemos las promesas inescrutables de Dios, recursos inexplorados, allá lejos. Pero la cuestión es que tienen que mirar atrás y ver si su corriente de pensamiento lo enseñó. 28. No me importa lo que diga la escuela. La Biblia lo dice, y ese es el libro de ciencia de Dios. Nunca puede fallar. Aunque pasen los cielos y la tierra, si la palabra de Dios lo dice, es la verdad. Amén. Es cierto. Fíjense. Como, hace un tiempo, me dijeron, estaba predicando. Un hombre se me acercó y me dijo: oiga, predicador, quiero decirle algo. Usted sigue diciendo, el hombre piensa en su corazón. Le dije, la Biblia lo dice. Dijo, bueno, esos hombres escribieron la Biblia, simplemente eran ignorantes, dijo. No hay facultades mentales en el corazón para pensar. Dijo, piensas con la cabeza, el cerebro. Tu mente es la que piensa. Dijo, desde ahí es desde donde piensas. No hay facultades mentales en el corazón. Dije, no sé dónde está, pero Dios dijo que estaba en el corazón, y lo creo. Eso es todo lo que sé. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá. Pero su corazón no está contigo. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13:31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21:33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hace unas 6 semanas, estuve en Chicago, y una gran noticia en la portada decía que la ciencia ha descubierto que en el corazón humano, en el centro del corazón humano, hay un pequeño compartimento donde ni siquiera un corpúsculo o célula sanguínea entra en contacto. La vida animal no lo tiene, pero la humana sí. Y la ciencia dice,
es la ocupación del alma. Aleluya. Entonces Dios tiene razón, después de todo. Siempre tiene razón. Sí, Señor. Así que eso es lo que le pasa a la gente hoy en día. Vienes a la iglesia, el agua de separación. Está bien. Escucha la palabra, eso es muy bueno. Te separas de tu pecado. Pero sales con una fe intelectual. Esa es la razón por la que no puedes creer. Esa es la razón por la que vuelves a pecar como lo haces, la razón por la que no puedes resistir de un avivamiento a otro. Si dejas que esa fe intelectual fluya por tu cerebro hasta tu corazón, entonces se hace realidad, con un nuevo nacimiento. Entonces se quedará ahí, anclado para siempre. Dios te selló con el Espíritu Santo, y eso lo establece para siempre. 30. Aléjate. La fe intelectual está bien, hasta ahí llega el cristiano nominal. Oye la palabra. La cree. Tiene una concepción mental de ella. Está bien. Nosotros creemos eso. Pero, fíjense, cuando el hombre llegó a las aguas de separación, que eran la palabra. La fe viene por el oír la palabra. Nosotros creemos eso. Dios quiere que lo creamos. Eso es parte de ello. Pero hasta ahí llegó. Nunca entró en la comunión de allá. Simplemente llegó a las aguas de separación. Y cuando llegó a esa parte, encontró una concepción mental. Sí, lo creo, lo pensó, levantó la mano, lo aceptó, y 20 días después, volvió a la misma rutina en la que estaba al principio. Porque nunca pasó de su cabeza. Correcto. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Un excelente ministro, de aquí del sur, tomó un avión y voló hasta aquí para encontrarse conmigo hace un tiempo. Me dijo, hermano Branham, estaba leyendo uno de sus sermones en un periódico. Dijo, solo quiero aclarar una cosa con usted. Y le dije, de acuerdo. Me preguntó, ¿cómo puede hacer otra cosa que creer? Dijo, Abraham fue el padre de la promesa, y cuando él creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué más podía hacer Abraham sino creer? Le dije, correcto, Señor. Eso era todo lo que podía hacer. Pero Dios le dio el sello de la circuncisión como confirmación de su fe. Y le dije, Efesios 4, 30, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados hasta el día de vuestra redención. Si te levantas y confiesas a Cristo, y dices que crees en Él con fe intelectual, y Dios nunca te ha dado el Espíritu Santo, todavía no ha confirmado tu fe. Amén. Efesios 4, 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 32. Esa es la confirmación. Es el Espíritu Santo. Tú crees. Dios lo confirma con el Espíritu Santo. Luego lo crees con tu mente. Dios lo pone en tu corazón por medio de un nacimiento. Amén. Eso es un poco anticuado, pero, hermano, me ha guardado todos estos años, y he enfrentado la muerte. Estoy listo para confiar en ello. Y si fue lo suficientemente bueno para mí, fue lo suficientemente bueno para Pablo, fue lo suficientemente bueno para Silas, fue lo suficientemente bueno para los niños hebreos, también te ayudará, si tan solo lo crees. Muy bien. Aguas de separación. Ven a escuchar la palabra. Así como la gente suele venir, lo sé, pasé por la ciudad y vi estas casas grandes. Lo aprecio. Pero ninguno de ustedes vive más que en una casa de 3 habitaciones. Eso es todo lo que pueden vivir. Simplemente viven en una casa de 3 habitaciones. Cuando Dios estuvo aquí, vivió en una casa de 3 habitaciones. Eso es todo lo que pueden vivir. Primero, su cocina. El siguiente es tu comedor, o sala de estar. Y el siguiente es tu dormitorio. Puede que tengas 3 o 4 dormitorios, o un par de comedores, o algo así, pero en realidad, son solo habitaciones adicionales. 33. Primero vienes a la cocina. La cocina es donde comes. Después de comer, como en la iglesia, te sientas en la banca y escuchas la palabra. La fe viene por el oír la palabra. Luego, después de comer la palabra, entras a la sala, donde tienes comunión con el resto de la iglesia. Después, el lugar secreto es el dormitorio, donde entras y te arrodillas. Donde un grupo de mamás solían, hace mucho tiempo, entrar a orar por sus hijos cuando salían por la noche. Eso es lo que pasa en el mundo hoy en día. En lugar de esas mamás anticuadas de antaño, que oraban por sus hijos y cosas así, esta noche salen con ellos, fumando, bebiendo, haciendo lo que hacen. Esa es la razón por la que tenemos delincuencia juvenil. Dicen que somos más civilizados que ellos. Lo dudo. No actuamos como si lo fuéramos. Eso es cierto. Me gusta ese tipo anticuado.
Pero, déjame decirte, hermano, hablan del analfabetismo de Kentucky. He predicado en esas montañas, cuando estábamos en la ladera, y esas viejas mamas con esos gorros enormes y largos. Y las mujeres de alrededor se burlan de ellas. Dicen, míralas. ¿No parecen modelos antiguas o algo así? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 34. Déjame decirte algo, si dejas que una de sus hijas salga y se quede toda la noche, y vuelva a la mañana siguiente, como hace alguna de las tuyas, hermano, quiero decir, habría una diferencia en esa familia. Sí, claro que sí. Casi la dejaría quemada por toda la ladera con un cigarrillo o algo así. Sabes que es verdad, y luego la llamas analfabeta. Mira. Yo también tengo 2 hijas. No sé qué saldrán. Las veo tiradas, estiradas en estos patios, incluso por aquí. No pensé que el sur lo permitiría jamás. Me sorprendió. Tiradas en la calle, con esa ropita vieja puesta, bronceándose. Vaya, los niños podrían hacer eso. No digo que no lo hagan. Pero, hermano, se broncearán, pero será el hijo de mi padre, bronceándolas con una tablilla de barril, tan fuerte como pueda, trayéndolas. Ese será el tipo de bronceado que se darán. Y eso es lo que necesitamos hoy. Un bautismo más tradicional, enviado por Dios, del Espíritu Santo, del segundogénito, del Espíritu de Dios. Para la palabra, predicando bajo la sangre, algo cristocéntrico que separa. Cristo odia al pecado. El Espíritu Santo odia al pecado. Con razón la gente odia al pecado, con razón la gente odia al Espíritu Santo, es decir, porque no pueden amar la luz cuando andan en tinieblas. Amén. Es cierto, y ustedes lo saben. 35. Cuando un hombre llega a las aguas de separación, está bien. Pero no se detenga ahí. A continuación, la sangre lo precedió e hizo 7 rayas sobre la puerta. Y todo creyente, después de venir y escuchar la palabra, viene a Cristo diciendo, sí, lo creo. Eso es intelectual. Está bien. Luego camina hacia la puerta, y antes de que pueda entrar, se alza una bandera, para mostrar que algo murió y lo precedió, para abrirse paso. Cristo murió por cada pecador y cada enfermo aquí esta noche. Lo hizo. La bandera, que era, Levítico 4:6, y el sacerdote mojará su dedo en la sangre, y esparcirá de la sangre 7 veces delante de Jehová, hacia el velo del santuario. 36. En el Antiguo Testamento encontramos a Ruth y a Booz, un hermoso ejemplo del Redentor. Cómo él redimió como un estandarte alzado. Cómo Noemí abandonó las tierras, salió en tiempos de depresión, con mucha hambre. Perdió a su esposo, etc. Trajo consigo a su nuera, Ruth. Y cuando regresaron, en la temporada de cebada. Un hermoso ejemplo de Cristo. Algunos simplemente lo pasan por alto. No hay una sola palabra en el Testamento que no hable de Jesucristo. Toda la Biblia apunta directamente a la cruz. En todas partes. Ahí está la historia de Ruth. Un momento, salgamos de nuestra lección por un momento. Fíjense en ella, cuando regresó, había perdido todos sus bienes. Le habían arrebatado todo lo que tenía. Quedó pobre, sin nada. Y al regresar, envió a la joven Ruth, que había abandonado sus dioses, un ejemplo de la iglesia gentil. Había abandonado sus dioses para venir a vivir con Noemí. Donde ella viviera, ella viviría. Donde ella muriera, ella moriría. Y su Dios sería su Dios. Ruth 1:1. Aconteció en los días en que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un hombre de Belén de Judá se fue a residir en los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. Ruth 1:16. Y Ruth respondió, no me ruegues que te deje, ni que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Ruth 1:22. Así volvió Noemí, y con ella Ruth la moabita su nuera, quienes volvieron de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. 37. Y más tarde, descubrimos que fue a espigar a los campos. Y cuando lo hizo, espigó en el campo de Booz, que era un pariente cercano. Y cuando la vio, fue amor a primera vista. Y descubrió quién era y quiso casarse con ella. Para hacerlo, tuvo que redimir a Ruth, o mejor dicho, a Noemí. Y para hacerlo, primero debía ser un pariente. Ahora, note qué hermosa imagen aquí del estandarte, mientras reflexionamos en ello un momento. Ruth en el campo, pobre, tipo de la iglesia. Llegamos a la iglesia judía, a través de un judío, nacido bajo la ley. Cristo murió. Solía pensar que era sangre judía. Tuve que corregir eso. Él no era ni judío ni gentil. Era la sangre de Dios. Su madre era judía. Su padre era Dios mismo. La sangre proviene del sexo masculino.
Era una sangre creativa, para nada sexual. Era la sangre de Dios. Él no era judío ni gentil, sino Dios manifestado en carne. Entonces, cuando estuvo aquí en la tierra, mírenlo mientras caminaba. Ahora, volvamos a Ruth, un momento, y fíjense. Cuando Booz la vio, se enamoró de ella. Y le ordenó que no se fuera de ese campo, sino que se quedara allí y espigara rápidamente. Eso es lo que Dios hace con cada creyente que una vez viene a Cristo. Permanezcan con Él. No se dejen llevar por cualquier viento de doctrina. Permanezcan con Cristo. Ruth 2:8. Entonces Booz dijo a Ruth: ¿No oyes, hija mía? No vayas a espigar a otro campo, ni te vayas de aquí, sino quédate aquí con mis doncellas. 38. Y él dijo: Le he ordenado a un joven. Les dijo: Ahora, mientras van, los segadores, los ángeles, dijo, de vez en cuando, dejen que espigue donde quiera, y luego dejen caer un puñado a propósito. Me gustan esos puñados, ¿no les parece? Con un pequeño avivamiento del Espíritu Santo de vez en cuando, y obtendrán un puñado. Ella había recogido los puñados y los trilló, feliz, llevándolos de vuelta. Y esa noche, bajó al granero, donde él estaba aventando trigo. Booz se acostó. Y cuando él se acostó, Ruth, nótese esto, no se avergonzó de entregarse a este hombre. Como la verdadera iglesia renacida, esta noche, no se avergüenza de entregarse al llamado del Espíritu Santo de Dios. Bajó directamente al granero con este hombre, confiando en él. Todo hombre que viene a Cristo debe dejarlo todo, a ambos lados, y depositar su fe plena en el Señor Jesucristo. No importa lo que diga tu madre, tu padre, lo que diga esto, o lo que diga mamá, o lo que diga cualquiera. Confía en Cristo. No tengas miedo. Ella entró. Y cuando él supo que ella había depositado esa confianza, la cubrió con su manto. No tendrás que decirte lo que eso significa. El Espíritu Santo, por supuesto, para cubrirla con su propio manto. Y le dijo: Ahora, ve. Cuando amanezca, tendré que hacer el trabajo de un pariente antes de poder recibirte. Ruth 2:15. Y cuando ella se levantó a espigar, Booz mandó a sus criados, diciendo: Dejadla espigar también entre las gavillas, y no la avergoncéis. Ruth 2:16. Y deja también caer para ella algunos puñados de los manojos, y déjalos para que los recoja, y no la reprendas. Ruth 3:7. Y después que Booz hubo comido y bebido, y estuvo alegre su corazón, se fue a acostar a un lado del montón. Y ella vino calladamente, y descubrió sus pies, y se acostó. Ruth 3:9. Y él dijo: ¿Quién eres? Y ella respondió: Soy Ruth tu sierva. Extiende, pues, tu manto sobre tu sierva, pues eres pariente cercana. Ruth 3:11. Ahora pues, hija mía, no temas. Yo haré contigo todo lo que digas. Porque toda la ciudad de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ruth 3:13. Quédate esta noche, y a la mañana siguiente, si él quisiere hacer contigo el servicio de un pariente, bien. Que haga el servicio de un pariente. Y si él no quisiere hacer contigo el servicio de un pariente, yo haré el servicio de un pariente, vive Jehová. Acuéstate hasta la mañana. 39. Y así descendió a las puertas, miren, para hacer la obra de un pariente. Ministros, esto no es nuevo para ustedes, sino para la congregación. Fue a la puerta, por donde entran todos los ancianos de Israel, y un pariente para redimir, debe ser un pariente cercano. No puede ser cualquiera, debe ser un pariente. Y observen cómo Dios, habiendo regresado en espíritu, se manifestó en carne y tomó la forma humana de un hombre, para hacerse pariente de la raza humana, para saber lo que significa el sufrimiento, para saber lo que significa la enfermedad, para saber lo que significa la tentación. Dios se hizo hombre, para hacerse pariente del hombre, para redimir al hombre de vuelta a sí mismo. Oh, ¿cómo? Si tan solo pudieras ver eso, pecador, esta noche, debería derretirte el corazón. Mira a ese Dios, allá atrás, al principio, santo, cuando caminó con Moisés, como una columna de fuego, en la cima de una montaña. Si alguien tocaba la montaña, debía morir. Dios intentaba entrar en el corazón del hombre. Lo siguiente que Dios hizo fue manifestarse en carne. Cristo. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Nació como hombre aquí, se hizo pariente suyo, para pagar el precio de la redención. Luego fue asesinado allí para que su espíritu pudiera ser liberado y regresar en la forma del Espíritu Santo. Todo lo que Dios era, lo vació en Cristo. Todos los grandes eternos de Dios fueron vaciados en Cristo. Y todo lo que Cristo era, lo vació en la Iglesia. Y los hombres y las mujeres temen reclamar los privilegios que Dios les dio y aferrarse a la verdad de ello.
40 Un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque estaré con vosotros, estaré en vosotros hasta el fin del mundo. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tu pariente redentor, Dios mismo hecho carne aquí en la tierra, para quitar los pecados y limpiar el camino, para poder tener comunión de nuevo con su criatura. Amén. Dios en ti, la esperanza de gloria. El Espíritu Santo mismo, entrando en el corazón humano, para quitar el pecado y la condenación, para sanarte y hacerte sentir bien, y para tener comunión con Él. Ahí lo tienes. Booz tuvo que convertirse en, fue, y era un pariente cercano. Y luego, para dar testimonio público, tenía que ser un testimonio público de que había redimido a Noemí todo lo que había perdido. Amén. Sé que actúo un poco raro, pero no puedo evitarlo. Mi corazón se llena de alegría cuando pienso en esa gran imagen. Cómo tuvo que redimir a Noemí para obtener a Ruth. Cuando tuvo que redimirla, tuvo que redimir todo lo que ella había perdido. Ruth 4:7 Y así era antiguamente la costumbre en Israel tocante a la redención y al cambio, porque para confirmar todas las cosas, cada uno quitaba su calzado y lo daba a su prójimo. Y esto era un testimonio en Israel. Mateo 28:20 Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 14:19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 41 Y cuando Cristo vino, para hacerse hombre aquí en la tierra y ser un pariente redentor, redimió al hombre de todo lo que perdió en la caída. Cristo se lo restauró en la redención de pariente. Cuando murió en el Calvario, tu salud, tu vida eterna, todo lo que perdiste en la caída. Cristo te redime a ella, porque Él es tu pariente redentor. Tu salud, tu fuerza y todo lo que perdiste, te pertenece de nuevo, esta noche, por medio del Señor Jesús. Él se hizo pariente para quitar el pecado y la enfermedad. Él le redimió todo lo que tenía. Se quitó el zapato e hizo una bandera pública, para que todos los que entraran y salieran supieran que Él había redimido todo lo que Noemí había perdido, y que estaba en plena posesión. ¡Qué hermosa imagen! Cristo, la vieja y robusta cruz que colgaba del Gólgota, pagó la pena del pecado. Allí fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestra iniquidad. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos sanados. Todo lo que la raza humana perdió en Adán fue redimido cuando Cristo, Dios mismo, se hizo pariente de la raza humana y la recuperó para su Creador. Todo lo que se había perdido, Él lo redimió. ¡Qué imagen tan maravillosa! ¿Pueden verlo, enfermos? Entonces Él está aquí esta noche, en su gran ser santo, su gran presencia augusta, moviéndose entre la gente, deseando que crean eso. Eso es todo lo que tienen que hacer, solo creerlo. Nada más que creerlo, y ver cómo Él lo reconcilia. Ruth 4:8 Entonces el pariente dijo a Booz: cómpralo para ti. Y él se quitó el calzado. Ruth 4:9 Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he comprado todo lo que fue de Elimelet, y todo lo que fue de Kelión y de Malón, de mano de Noemí. Isaías 53:5 Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 42 Observen. Todo hombre que llega a después de llegar a las aguas de separación, escuchando la palabra, debe venir al estandarte público. El testimonio público, de que antes de poder entrar allí, algo murió en su lugar, y luego pasó bajo la sangre, al tercer aposento para tener comunión. Entonces tenemos comunión unos con otros, mientras que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, levantado como estandarte, nos limpia de toda injusticia, de todos los hábitos inmundos de la carne. Hay un torrente de sangre por todo el mundo, esta noche, para que todo el que quiera, venga y tome de las aguas de la vida gratuitamente. Dios envía ministros, los unge para predicar la palabra. Envía a algunos con grandes dones. Coloca a algunos en la iglesia, primero, profetas, primero, apóstoles, maestros, evangelistas, profetas, etc. Todo esto para el perfeccionamiento de la iglesia. Envió su palabra. Ellos la predican. Es el agua de separación. Aquí vienen los demás cumpliendo sus funciones. 1 Corintios 12:28 Y aún os puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas.
Efesios 4:11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros. Efesios 4:12 A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 1 Juan 1:7 Pero si andamos en luz, como Él es en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Apocalipsis 22:17 Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Por qué nos sentamos y nos demoramos, sabiendo que algún día tendremos que estar en su presencia? Esta misma noche, nuestro corazón puede dar su último latido y nuestra alma emprender su viaje. Entonces, no tenemos que ser juzgados. Ya estamos juzgados. Cuando Dios dijo en el jardín del Edén, el día que de él comas, ese día morirás. Esa es la palabra de Dios. Cristo murió en tu lugar, se hizo aguas de separación para ti, se hizo sangre purificadora para ti, se hizo sello para sellarte por el Espíritu Santo, para que seas reconocido en la presencia de Dios. Luego lo superas y no lo rechazas. Más bien, te niegas a recibirlo. Entonces, te has juzgado a ti mismo. Amigo pecador, esta noche, ¿cómo te sientes? Hoy me dijeron que me estoy demorando demasiado, y ya se me pasó el tiempo. No pretendía quedarme. Tal vez mañana por la noche el hermano Moore estará aquí y podrá hacer la predicación y entrar y comenzar a orar por los enfermos. Génesis 2:17 Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Me pregunto, esta noche, si tan solo miran hacia allá y ven el precio que Cristo tuvo que pagar por su alma. ¿Qué pasaría si tuviera aquí un montón de pequeñas cápsulas, que les garantizo que han sido probadas a través de los siglos? Si las tomaran, vivirían 500 años. Correrían a esta plataforma para obtenerlas. Si costaran miles de dólares, empeñarían todo lo que tuvieran y venderían todo ahora mismo para obtenerlas, para asegurarse 100 años de vida. Pero les digo esta noche, no una pequeña cápsula, sino una mirada al Calvario. No solo 500 años, sino para siempre vivirán en la presencia de Él, con un cuerpo inmortal. Y no tienen que pagar nada. Todo el precio ya está pagado. Lo único que tienen que hacer es levantar la mano y decir, Señor Jesús, lo creo con todo mi corazón y lo acepto ahora. Inclinamos la cabeza un momento. Mientras están inclinados, alrededor de la arena, quiero que piensen en esto ahora mismo. Aguas de separación, predicación de la palabra, el Señor Jesús alzado como estandarte. No se acercarán ahora a Él con humildad y dulzura, se postrarán a sus pies y dirán, Señor Jesús, en mi corazón he estado confundido por mucho tiempo. Pero esta noche creo que ahora entiendo un poco mejor. Creo que el Espíritu Santo me ha hablado, así que quiero recibirte ahora mismo como mi Salvador personal. Y, Dios, a cambio, ¿me darás el Espíritu Santo de la promesa y me sellarás en tu reino? Toma esta fe intelectual que tengo ahora y hazla realidad poniéndola en mi corazón por medio del Espíritu Santo. 46 Padre Celestial, al acercarnos a ti, sabiendo que el gran Redentor, el verdadero amigo en necesidad, está cerca ahora. Al mirar alrededor de este escenario, pienso en Roma, donde estuve allí y vi la antigua cruz erigida, donde murieron los cristianos. Esta noche, el cristianismo, para cada incrédulo, está a prueba. Dios, concede que muchos lo reciban esta noche, viendo lo que ha hecho por ellos. Él es las aguas de separación a través de su palabra, aquí, para todo el que escuche. Creerán que Él es vida eterna para quienes lo reciban. Concédelo esta noche, Padre, como lo has hecho con tantas cosas en todo el mundo, mostrando grandes señales y maravillas de tu prueba infalible de que estás aquí con nosotros. Que cada persona que se siente sacudida en las arenas movedizas de las ideas humanas. Que esta noche dejen todo de lado y digan, Señor Jesús, puede que haya venido muchas veces, pero esta noche vengo con todo mi corazón. Vengo ahora, Señor. 47 Mientras inclinamos la cabeza, les voy a hacer algo, una pregunta sería. Oren. Me pregunto esta noche, a esta hora, ¿cuántos hay por aquí, en cualquier lugar ahora mismo, no se salvan alzando las manos? Pero quieren que Dios sepa que realmente, en su corazón, sienten que desean acercarse un poco más a Él y que Él los salve. ¿Levantarán la mano, Dios? No a mí. Que nadie mire, sino que me dejen a mí y al Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. A ustedes, a ustedes, a ustedes. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, en principio, en poder.
Ahora bien, ¿qué pasaría si Jesús estuviera aquí esta noche, y traje a este hombre sentado aquí arriba, y estuviera enfermo, y Jesús estuviera aquí con este traje que me dio? Ahora escuchen atentamente. ¿Qué pasaría si él subiera aquí y estuviera aquí en la plataforma con este traje que me dio? Ahora, él los miraría a su alrededor y vería quizás a esta señora aquí, con un bebé enfermo en su regazo. Y veo a una señora acostada aquí y a otros en camillas. ¿Qué haría si estuviera aquí? Le diría, ven aquí y déjame sanarte. No podría hacerlo, porque ya lo hizo. Ya lo hizo. Por sus llagas fuiste sanado. Diría, ¿no crees que morí por ti allá? ¿No crees que fui yo quien murió allá por tu enfermedad? ¿No crees que fui herido por tus transgresiones y que con mis llagas fuiste sanado? ¿No puedes creer en mi palabra? ¿Ves? Él no puede, eso es algo que el hombre no puede hacer. No puede perdonar pecados ni sanar enfermedades. No pueden hacer algo que Dios ya hizo. Tú no puedes. Solo tienes que tener fe en la obra consumada de Cristo en el Calvario. 48 Ahora, Él puede enviar predicadores a predicar la palabra. Y Él, si resucitó de entre los muertos, puede entrar en sus videntes. ¿Saben qué es un vidente? Una persona nace para ver visiones, etc. Si Él estuviera aquí, era un vidente. Rey de videntes. José, Cristo estaba en José, ¿lo creen? Y José nació vidente. Veía visiones e interpretaba sueños. Nació así. Sus hermanos lo odiaban. Sigue siendo igual hoy, siempre lo ha sido. Siempre. Pero él era un vidente. Sus otros hermanos eran tan buenos como él, pero, los demás, sí lo era. Pero era un vidente, espiritualmente. Dios lo hizo vidente. Y Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, no afirmó ser un gran sanador. Simplemente dijo, solo hago lo que el Padre me muestra. ¿Es cierto? Miró a su audiencia, percibió lo que había en sus corazones. Le dijo a alguien, tu fe te ha sanado. ¿Por qué razonan en su corazón? ¿Es correcto? Eso es lo que él hizo aquí en la tierra. Y al resucitar, él puede hacer lo mismo. Porque dijo, lo mismo que yo hago, ustedes también lo harán. Entonces, si él lo repite esta noche, si él viene aquí en persona, invisible al ojo humano, a veces pueden verlo en visiones. Tienen la imagen aquí, o algunos la han visto muchas veces donde miles la ven. Una luz. Para mí, es la misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y no soy yo. Solo lo represento con el grupo. Él está aquí. Está con ustedes también. Está con todos. Él está aquí esta noche. Y luego algunos de ellos son enviados por predicadores. Algunos de esos ministros podrían tomar el texto que tomé esta noche y, vaya, convertirlo en un verdadero sermón, pero, porque fueron llamados a ser predicadores. 49 Ahora bien, a mí me llamaron, me dieron el don de ver visiones. No soy yo. El predicador no querría que solo él predicara la palabra. Es el Espíritu Santo en él quien predica la palabra. Y no soy yo quien ve las visiones. Es Dios quien las ve. Es usar sus ojos, su lengua, sus labios. Eso es correcto. Y si Cristo viene esta noche, aquí en esta plataforma, y mientras llamo a la fila, al otro lado de esta plataforma, si puedo ordenar y demás, sin que él salga a repartir tarjetas, solo quisiera preguntarles, si puedo traer a la gente aquí en la plataforma, y ven al Señor Jesucristo venir a este público y realizar las mismas cosas que hizo allí, ¿estarán dispuestos a aceptarlo, a darle gracias a Dios y a que su fe se afiance? Claro que sí. Entonces, si haces eso, preguntémosle esto, preguntémosle, antes de llamar a alguien, o cualquier otra cosa, el chico no repartió tarjetas. Antes de que pongamos a alguien en fila, pidámosle que me muestre visiones ahí fuera, antes de que pongamos a alguien en fila. Eso estaría bien, ¿no? Ahora, oremos. 50 Padre Celestial, conoces el momento crucial. Siento que tu espíritu está aquí. No digo que estas personas puedan oírme, pero te lo digo a ti. Siento tu unción aquí mismo en la plataforma. Señor, conoces mi corazón. Sabes si es verdad o no. Y siento que iba a hacer el llamado al altar e irme, pero, al parecer, hay algo más que deseas. Te ruego, Padre, que me ayudes en este asunto. No sé qué hacer, pero algo me impide dejar la plataforma. Y te ruego en este momento, como he dicho esto, que me ayudes y visites a estas personas. Lo que quieras que les diga, me encomiendo a ti, Señor. Y si envías tu gran espíritu y unges a tu siervo, estaremos muy felices y agradecidos. Y toda la audiencia podría sanar a la vez, Padre. Te ruego que me concedas esto en el nombre de Jesús,
tu amado Hijo. Y solo para su gloria. Amén. 51 Ahora, solo quiero que miren hacia acá. Quiero que sean muy reverentes. Solo quiero hablarle a la audiencia. No conozco a ninguno de ustedes ahí afuera. ¿Se dan cuenta de eso? No los conozco. Nunca los he visto, si los viera, no lo sé. Conozco a algunos de estos muchachos sentados aquí. Ahora, a ustedes allá atrás, quiero que vengan a su comunión. Es lo mismo. Es una comunión del Espíritu. Todos estamos en Cristo ahora, estamos sentados juntos en lugares celestiales, en Cristo Jesús. ¿No es maravilloso? 52 Ahora quiero que miren. Como dijeron Pedro y Juan, mírenos. Y lo hicieron, esperando algo. Si me glorificara por esto, sería un mentiroso e hipócrita. No puedo hacer nada. Solo soy un hombre como ustedes. Pero hay un público, probablemente, no sé cuántos están sentados aquí afuera, unos 100 sentados a un lado. Pero, si Cristo quiere, puede. Y puede venir aquí a esta plataforma esta noche. Si puedo someterme a Él, como su siervo, Él puede decirme qué decirles. Así es. ¿Lo creen, verdad? Y si Él lo hace, verán, amigos, que les he dicho, creerán que les he dicho la verdad. Y entonces, ¿cuál es la verdad? Que ya están sanos, todos. Solo tienen que aceptarla. Eso es todo. Y entonces, si te he dicho eso, y Dios confirma que es verdad, seguramente tienes suficiente fe para seguir adelante, ¿no es así? Hechos 3, 4 Entonces Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, dijo, míranos. 53 Ahora, cantemos un cántico, por favor. Saben que en la época de los discípulos, la época de la Biblia, cantaban un himno. Cantemos, solo cree. Si nos dan un acorde, esto es algo nuevo. Nunca lo hago. Pero, no sé si siquiera será, si no, voy a llamar a algunos acomodadores y demás para que se reúnan en unos minutos y formen una línea de oración. Si puede ser, si Dios lo concede. Amén. Mientras Pablo decía estas palabras, miró a un hombre, fijándose en él, dijo, Señor, entiendo. ¿Es correcto? Es bíblico. Ahora, que él añada sus bendiciones. Oh, qué momento. Algún día, podré conocerlos a todos. Y Dios Todopoderoso sabe que esa luz que ven en esa imagen está a menos de 2 pies de donde estoy ahora mismo. Es la verdad. Se está moviendo hacia mi lado derecho, justo aquí. Su gracia, su misericordia. Le pido que reivindique la verdad. Hechos 14, 9 Este oyó a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado. Hechos 14, 10 Dijo a gran voz, ponte derecho sobre tus pies. Y saltó y anduvo. 54 Verdad, Señor, tu palabra es verdad. Oh Dios eterno, que formaste los cielos y la tierra, que hiciste todas las cosas por Jesucristo, a quien amamos y apreciamos. Oh Dios, en este día oscuro que vivimos. Hombres, recorriendo la tierra sin conocerte. Maestros, amontonando maestros con comezón de oír, se han apartado de la verdad a la fábula, impetuosos, infatuados, teniendo apariencia de piedad y negando la eficacia de ella. Oh Dios, ten piedad esta noche. Manifiéstate, Señor Jesús. Estás aquí. Te amamos. Creemos en ti. Y sé que estás aquí. Date a conocer, Señor, a esta audiencia. Tú conoces a esta audiencia. Yo no los conozco. Pero para que sepan que tu siervo les ha dicho la verdad sobre ti, te lo ruego por Jesucristo nuestro Señor. Ten fe en Dios. Jesús, al pasar un día junto a un árbol, no vio fruto en él, dijo, nunca tuvo que pisotearlo ni patearlo. Dijo, de aquí en adelante nadie comerá de ti. Y nadie comió de él. Se secó. Dijo, ten fe en Dios. Porque si le dices a este monte, muévete, y no dudas en tu corazón, si no crees que se cumplirá lo que dices se cumplirá. Marcos 11, 13 Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó por si quizá hallaría algo en ella. Y cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, porque aún no era tiempo de higos. Marcos 11, 14 Respondió Jesús y le dijo, nunca más coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos lo oyeron. Marcos 11, 22 Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Marcos 11, 23 Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 2 Timoteo 3, 4 Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 2 Timoteo 3, 5 Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita.
2 Timoteo 4, 3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 Timoteo 4, 4 Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dios, esa es la fe que queremos. La fe que una vez fue entregada a los santos. La fe que nuestro Señor Jesús mostró y vio a una mujer con un flujo de sangre. Ella, tocándolo con fe, dijo: ten ánimo. Tu fe te ha salvado. Veo, sí, gracias a Dios. Veo a un hombre sentado, mirándome fijamente. Está orando. Entre él y yo, se convierte en una luz, un rayo, moviéndose. El hombre es corpulento. Me mira fijamente. Sufre de problemas cardíacos, el hombre sentado ahí atrás. Así es, Señor. Ya puede irse a casa, sano. Su fe lo ha sanado. Esa pobre mujer sentada a su lado. Míreme, hermana. ¿Cree que soy profeta de Dios, o siervo? ¿Lo cree de todo corazón? Si Dios me revela por qué está aquí, si tiene problemas, si me dice cuál es su problema, ¿me creerá como su siervo? ¿Lo harás? Tu problema está en la pierna. ¿No es cierto? ¿Ahora, no es cierto? Entonces podrás ponerte de pie. Jesucristo te sana. Amén. Mateo 9, 22 Pero Jesús se volvió y, al verla, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Marcos 5, 34 Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz, y queda sana de tu azote. Lucas 8, 48 Entonces él le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. 56 ¿Qué hay de la señora sentada a tu lado? ¿Lo crees, señora? ¿Crees que soy la sierva de Dios? ¿Su profeta? Pareces una mujer sana. Pero ¿crees que Dios podría decirme aquí mismo, ya sabes? Yo no, ¿qué te pasa? ¿Lo creerás entonces con todo tu corazón? Sufres de un problema de espalda. Esa es la verdad, ¿no? Eso sorprendió un poco a la señora sentada a tu lado. ¿Crees eso, señora, con todo tu corazón? Tú, mírame. ¿Crees que soy su profeta? Si te digo la verdad, ¿creerás? Sabrás que es la verdad. Entonces creerás que te estoy diciendo la verdad. La luz de Dios se cierne sobre ti. Sufres de un problema de riñón. Así es. Ponte de pie, porque puedes irte a casa sana. 57 ¿Crees? ¿Cree alguien en estas secciones? Ten fe. Alguien allá atrás, en los reinos, allá adentro. ¿Tendrás fe? Claro, estás pasando por encima de un montón de espíritus. ¿Te das cuenta de eso? Veo una sombra oscura, ahora mismo moviéndose. Es un poder demoníaco. Está sentado entre mí y aquí afuera. Está entrando. Es una pequeña dama sentada, ha estado rezando. Tiene su dedo en la boca. La mujer tiene cáncer. Lleva gafas. Es cierto, ¿verdad, señora? Sentada ahí con ese vestido blanco. ¿Podrías ponerte de pie entonces, solo un minuto? Es cierto. Es cierto, ¿verdad? Muy bien. ¿Crees que Dios podría sanarte? Dile. Quiere decirte algo. ¿Te das cuenta de tu condición? Te llamas Johnson. Beatrice Johnson. Vives en 1920 Jeff Davis Street, aquí en Macomb, Georgia. Es cierto, ¿verdad? ¿Aceptas al Señor Jesús como tu sanador? Levanta la mano hacia Él. Padre, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, condeno el espíritu de muerte que se cierne sobre esta mujer. Y que sea sanada para tu gloria. Pido a cada hombre y mujer aquí, que cree ahora mismo que Jesucristo, el Hijo de Dios, está aquí, que se pongan de pie ahora y lo acepten como tu sanador. Dios Todopoderoso, autor de la vida, te has manifestado. Sana a cada persona aquí. Y condeno toda enfermedad. Sal, Satanás. Reprendo a todo espíritu maligno, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios.